La Biblia dice que Dios envió a su Hijo y uno se pregunta, ¿por qué no vino Él mismo? ¿Cuánta gente no se ha hecho esa pregunta? Quizás uno dice, ay no, ¿cómo yo voy a hacer esa pregunta? Pero sí, pregúnteselo, porque es necesario. Para poder entender el mensaje de Dios, hay que hacerse esa pregunta. ¿Por qué si es un Padre amoroso? Y ese era su Hijo, precisamente su Hijo amado. ¿Cómo es que lo envía a la muerte, lo envía al sacrificio? ¿Por qué no vino Él mismo? Uno se pregunta. Los que somos padres sabemos que cuando uno ve a su hijo sufrir un dolorcito, de lo que sea, uno quisiera como que se pudiera hacer ese canje, ese cambio. Ay, Dios mío, ponme ese dolor a mí y quítaselo a mi hijo. Miren, si eso se pudiera hacer, yo creo que los muchachos no tuvieran ningún problema a los hijos, porque el padre o la madre se intercambiara inmediatamente, se intercambiara por su hijo, eso ocurriera. Si hay que enviar a una persona al peligro, es el padre el que va, no manda al niño, no manda al hijo. Y uno se pregunta, ¿y por qué Dios lo hizo así? Uno tiene que preguntárselo. Mis hermanos, ocurre que cuando la Biblia dice hijo, no está diciendo precisamente lo que nosotros entendemos humanamente como hijo. Nosotros entendemos a alguien que nació de nosotros, a alguien que nosotros engendramos o parimos, pero cuando en la Biblia se refiere a hijo, se refiere a la misma imagen y sustancia de Dios. Y eso para nosotros como que no es comprensible así de un momento a otro. Porque uno dice, pero será hijo como los hijos biológicos. Incluso hay personas pensando en el proceso biológico y ya han pensado y se le ha metido en la mente, bueno, es que hay un Dios Padre, una diosa madre y un Dios Hijo. Bueno, hay muchísimas religiones paganas que creen en eso. Y hasta una gran parte del cristianismo creen que hay una diosa, un Dios, y entre el Dios y la diosa tuvieron un hijo. Muchos cristianos lo piensan así, porque ignoran la Escritura y el poder de Dios. Por eso es que dice el Señor, ustedes yerran porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Cuando Nabucodonosor mandó a echar al foso, al horno de fuego, aquellos 3 jóvenes que se mantuvieron firmes, no queriendo violar los mandamientos de Dios, no queriendo cometer idolatría, no queriendo adorar imágenes, como dice el segundo mandamiento. Los echaron en el horno de fuego, que lo calentaron 7 veces más. Y allí estaba el rey presente en esa cremación allí, porque querían dar una lección, querían que todo el mundo cogiera se aleccionara. Pero cuando el rey está viendo, ve que hay 4 y pregunta, ¿no fueron 3 los que echaron en el horno de fuego? ¿Por qué veo 4? Yo estoy viendo 4. Pero él dijo algo más. Y ese cuarto es semejante al Hijo de los dioses santos. Y uno se pregunta, ¿cómo es que a él se le ocurrió pensar que el cuarto era semejante al Hijo de los dioses santos? Uno se pregunta, pero él lo conocía. ¿Por qué él dice eso? Porque él dice el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Pudo haber dicho el cuarto es semejante a un hermano de los dioses. ¿Por qué no se refirió a familiares de los dioses? No dijo el Hijo. Ellos, todos los babilonios descendientes de semitas, tenían entendido qué era eso de hijo, qué era eso de ser hijo. En la misma Escritura, cuando se nos habla del Hijo de Dios, se nos dice que Él es la imagen misma de su sustancia. Cuando el Señor Jesús en una ocasión dijo que Él era Hijo de Dios, lo iban a apedrear. Jesús le preguntó que por qué lo iban a apedrear. Y ellos le dijeron, por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y él simplemente dijo, yo soy hijo de Dios. Pero entendieron los maestros judíos que estaban frente a él, entendieron que cuando él dijo, yo soy hijo de Dios, entendieron que él se estaba haciendo Dios. Entendamos, entre los judíos, entre los israelitas,
la gente del pueblo hebreo. Los significados, ¿cómo decir? Los conceptos no se manejan igual que entre otras culturas. Por ejemplo, cuando Jesús andaba predicando, sanó a un ciego y había un problema. No querían creer que ese hombre hubiera sido ciego. Y como testigos llaman a sus padres. Cuando vienen los padres, ellos le preguntan, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Es este? Ellos dicen, sí, este es nuestro hijo y sabemos que nació ciego, pero cómo ve ahora no sabemos. O quién le diera la vista tampoco sabemos. Pregúntenle a él, que él tiene edad, él hablará por sí mismo. Y aclara la Escritura que era que tenían miedo de los judíos. No lo querían declarar porque tenían miedo de los judíos, porque ellos habían declarado que iba a ser echado de la sinagoga, o sea, como desfraternizado, excomulgado, todo aquel que dijera que Jesús era el Mesías. Y uno se pregunta y dice, espérate, esta lógica. Pero ellos no iban a decir que él era el Mesías. Ellos simplemente iban a decir, a quien le abrió los ojos, nos enteramos que fue el tal Jesús, el Galileo, el Nazareno. Ese fue el que le abrió los ojos. Ellos podían decir eso, pero ¿saben por qué no lo dijeron? Porque eso equivaldría a decir, él es el Mesías. Entendamos esto. Decir, él le abrió los ojos a un ciego, para esos hebreos era decir Mesías. Uno que abrió los ojos a un ciego, Mesías. Eso era igualito, eso era sinónimo. Era como decirlo igualito. Para ellos, entonces, para que entendamos, decir yo soy hijo de Dios, para esos mismos judíos, era decir yo soy Dios. Porque es que en la Biblia, cuando se habla de hijo, es la proyección más pura de un ser o cosa. Por ejemplo, en el libro de Job, por ejemplo, dice, el primogénito de la muerte comerá sus huesos. Hablando allí una frase poética. El primogénito de la muerte comerá los ramos de su piel. Y uno dice, el primogénito de la muerte. Pero ¿cómo la muerte va a tener hijos? Y menos primogénito, porque primogénito quiere decir que tiene otros y tiene uno que es primogénito. O bien, hijo. Como la muerte tiene hijos si no da vida. Muerte es muerte. No puede tener hijos. Pero el que lo entiende con esa mentalidad hebrea, profética de aquellos tiempos, sabe que está diciendo la muerte más cabal. Cuando dice el primogénito de la muerte, es la muerte más rotunda y definitiva. Eso es. Cuando Jesús dijo yo soy el Hijo de Dios, estaba diciendo yo soy Dios, Dios, Dios. Al punto tal que muchos, entendiendo que Él era el Hijo de Dios, le adoraron. Jesús no le dijo, mira, no te arrodilles delante de mí, que yo soy un hombre igual que tú, como diría Pedro, o como dijo el ángel, le dijo a Juan, mira, no lo hagas, no te arrodilles delante de mí, yo soy siervo contigo, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Los ángeles no permitieron que le adoraran, que les adoraran a ellos. Pedro tampoco. Pero cuando aparece Jesús o aparece en la Biblia el ángel de Jehová, miren, se le arrodilla a Josué y él no le dice levántate de ahí, al contrario le dice quita los zapatos de tus pies porque el lugar en que tú pisas es tierra santa, como le dijo ese mismo ángel de Jehová a Moisés, porque entonces en Hechos 7 dice Esteban que era un ángel que le estaba hablando a Moisés en el monte Sinaí, le estaba hablando el ángel de Jehová. Era Jehová quien le estaba hablando y él se podía arrodillar delante de él. Entonces, ¿quién fue que vino aquí a esta tierra? En la Escritura dice, en Isaías 35, creo sí, Isaías 35, dice, el mismo Dios vendrá y os salvará. O sea, el Salvador que iba a venir era el mismo Dios. O sea, no era que iba a venir, él iba a enviar otro, iba a enviar, ¿qué decir? Iba a enviar otra persona. No. Dice también en el mismo Isaías, porque yo mismo que hablo, aquí estaré con vosotros. Yo mismo que hablo, estaré con vosotros. No dice yo voy a enviar a otro, no. Yo mismo
estaré con vosotros. Yo mismo iré y os salvaré. Jehová mismo vendrá y os salvará. El que vino era Dios, es Dios. En 1 Timoteo, donde está allí expuesto el misterio de la piedad, 1 Timoteo 3:16, dice, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Y luego dice, Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles. Pero no dice quién, Dios. Aunque hay algunas personas que quieren trastornar aquel pasaje porque han aparecido algunas versiones que no tiene el sujeto principal, no dice Dios ha sido manifestado en carne, sino que dice ha sido manifestado en carne. Pero como quiera, aún con esos manuscritos que dicen simplemente ha sido manifestado en carne, cuando usted va atrás buscando el antecedente a ver cuál es el sujeto de ese verbo ha sido, se está refiriendo también a Dios. O sea, si Dios mismo fue el que se manifestó en carne, estamos frente a un misterio. Eso es lo que dice la Escritura. Muchas personas dicen, yo he preguntado en congregaciones, predicando, he preguntado, ¿quién fue que vino y se hizo carne? Y la gente me contesta a coro, el Hijo. Digo, pero ¿dónde dice aquí que fue el Hijo? Dice aquí, ¿cómo dice el pasaje? Dios ha sido manifestado en carne. Entonces, ¿quién fue que se manifestó en carne? Dios. ¿Cuál Dios? El único que hay. El único que hay. Ese fue el que vino y se manifestó en carne. Y uno me dicen, ¿cómo que el único que hay? ¿No es que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo? Porque somos matemáticos, queremos ser matemáticos. Y si usted me pregunta a mí, pero ven acá, es que no hay un Hijo, hay un Padre y hay un Espíritu Santo. Yo te digo sí, pero no son tres dioses. No son tres dioses. Ahí hay algo que no se puede dar en la realidad humana y no podemos nosotros, o sea, no cabe en nuestra realidad humana. Porque cuando nosotros decimos un hijo, ya no somos la misma cosa. Pero cuando Dios se refiere a su Hijo, que envió su Hijo, quiere decir que Él mismo vino. Eso es lo que dice la Escritura. Y tú dirás, pero ¿y dónde está la lógica de eso? Bueno, nosotros tenemos que tomar la Biblia y examinarla con la lógica de la misma declaración que trae. Porque esa es la verdad. Yo no puedo tomar la Biblia y venir y aplicarle una medida de otro lado, a medir la Biblia con una lógica de otro lado. No, yo tengo que medir la Biblia con ella misma, porque estamos hablando del Dios que hizo todas las cosas. Esa es su palabra. Dios mismo es el que viene y nos salva. Él es el que se hace visible. En Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Eso debería ser entendido, porque yo soy Dios y no hay más. Usted me dice, pero el que vino hablaba con el Padre. ¿Tú no crees eso, que el que vino hablaba con su Padre? Yo digo, sí, eso es lo que dice la Escritura. ¿Y tú qué dices? Yo digo lo mismo que dice la Escritura, que Él mismo vino y luego hablaba con su Padre. ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, yo no sé. Eso es un misterio. Eso es lo que dice Pablo. Sin contradicción, porque por eso dice sin contradicción. Entendamos la lógica de ese texto. Entendamos la razón de las palabras que están allí. Dios ha sido manifestado en carne, sin contradicción. Ese es el poder de Dios que se ha manifestado de esa manera. Él vino, se hizo visible. El Señor dice, esta es la voluntad de Dios en Juan 6. Esta es la voluntad de Dios, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Pero dice la Escritura que hay que ver a Jehová para ser salvo. Mirad a mí y sed salvos. Entonces dice que la voluntad de Dios es que el que vea al Hijo tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque lo que se ve de Dios es su imagen. Lo que se ve de algo es imagen. Todo lo visible es imagen. Entonces, usted me pregunta, ¿y podemos ver a Dios? Yo te digo sí, cuando Él nos muestra su imagen. Y justamente lo que envió fue su imagen. En Colosenses 1:14 dice que Él es la imagen del Dios invisible. Jesús, el Mesías, es la imagen del Dios invisible. En Hebreos 1 dice, Él es la imagen misma de su sustancia,
el primogénito de toda la creación, la imagen misma de la sustancia de Dios, de lo que Dios es. Él es la imagen misma. Hay gente que está buscando a Dios por otro lado. Y yo debo decir esto: todo el que busca que crea y se arrodille ante un ser que fue creado en un tiempo remoto y que no sea el mismo Dios, está adorando a Satanás. Todo el que adore, repito esto, todo el que adore a un ser que no sea Dios mismo, sino que tuvo un nacimiento, así sea en una época muy antigua, una época muy remota de la antigüedad pasada, si lo adora, está adorando al mismo diablo. Porque eso es precisamente el diablo, un ser maravilloso, un ser de luz que fue creado mucho tiempo atrás y que era también de los hijos de Dios. Satanás, cuando enfrentó a Jesús aquí, lo que más cuestionaba era su filiación, su naturaleza de hijo de Dios. Porque precisamente Satanás quiere hacerse adorar a él mismo, porque él se vende como hijo de Dios, como la única imagen visible de Dios. Así es. Como pedía Job, Job pedía que Dios, bueno, si tú vinieras, si estuvieras aquí, tu temor no me espantara, yo pudiera sentarme contigo, yo iría a tu silla y te hablara, yo quisiera poder hablar contigo, que un árbitro pusiera las manos sobre los dos y que seamos iguales y que yo te pueda hablar y tú decirme a mí también. Entonces, cuando él se encontraba con Jesús, las veces que se encontró en los momentos más críticos, él atacaba con la pregunta: si tú eres hijo de Dios. Y quería como agarrar y ponerlo, que él mismo dudara de su misma naturaleza, de su mismo ser. Nunca logró que Jesús, que Dios mismo perdiera ese conocimiento, ese tino, esa luz, porque lo vio débil aquí, lo vio en carne. Justamente vino ese Cristo, vino Dios, y como Eliú del relato de Job, dijo: heme aquí, yo también soy hecho de barro igual que tú. Dios vino y se hizo de barro. Él se sometió a su propia creación y vino aquí y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Cuando Pedro dijo y confesó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Pedro estaba diciéndole: tú eres Dios. Incluso por lo que Cristo fue condenado, por lo que Jesús el Mesías fue condenado, fue porque él mismo, siendo hombre, se estaba haciendo Dios, suponiendo ellos, ¿verdad? Porque era el único caso en todo el vasto e infinito universo que alguien podía decir eso y no era blasfemia. Ese fue el pecado del rey de Tiro, según dice en Ezequiel 28. Tú, siendo hombre, te haces Dios. Era la condenación, porque ese hombre se ensoberbeció y llegó a imitar y a reproducir el mismo carácter de Satanás. Siendo una criatura, se quiso hacer Dios. O como dice también en Isaías 14, yo soy Dios, en la silla de Dios estoy sentado, subiré a las alturas de la tierra, a los lados del Aquilón, y ensalzaré mi solio. ¿Sí? Eso hizo Satanás, y en él fue blasfemia. Cuando Jesús dijo ante Caifás, que Caifás lo hizo jurar, lo puso bajo juramento, le dijo: si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Te conjuro en el nombre del Dios viviente. Eso fue la confrontación más poderosa que podía hacérsele a él. Y precisamente lo estaba haciendo el representante del pueblo. Incluso el representante de él aquí era quien se lo estaba preguntando. Le estaba pidiendo ese testimonio. Y el Señor le dio ese testimonio contundente y con poder. Le dijo: tú lo has dicho. Y desde ahora veréis al Hijo de Dios a la diestra del Padre, que viene en las nubes con poder. Óigame, ese Hijo del Hombre iba a venir en las nubes con poder. Ese que vino y se hizo imagen visible, ese mismo Dios iba a venir en las nubes con poder. A él lo condenaron ahí mismo a muerte.
No porque dijera yo soy uno de los hijos de Dios. ¿No? En el Salmo decía, vosotros sois hijos de Dios. Vosotros sois dioses e hijos todos del Altísimo, todos vosotros del Altísimo. O sea, hijo de Dios, uno de los hijos de Dios, eso no fue. Ellos entendieron que él dijo que era hijo de Dios, o sea, la imagen misma de Dios, imagen misma de su sustancia. Ojalá podamos entender esto, que Dios no fue el padre indolente que envió a su hijo chiquitito por allá y él se quedó allá en la seguridad de su trono, allá tranquilo, y que maten a mi hijo allá, que lo acaben, que lo torturen. No tengamos ese concepto de Dios. Eso hace que mucha gente tenga un concepto falso de Dios. Eso lo haría el diablo haría eso. Enviaría a cualquiera. ¿Pero quién va a enviar? Señores, pero ni la gente malvada, que la gente mala, perversa, por lo menos a sus hijos lo resguarda. Yo he visto hasta animales, documentales que aparecen, que uno ve siempre en las redes. Uno ve documentales donde animales se sacrifican y para que su criatura huya, se ponen ahí, se quedan así tranquilamente. Ay, como un antílope que vimos ahí, eso parte del alma. Un antílope ahí venía, un león, no sé, un tigre, a atacarlo. Y hizo un cervatillo que se fuera adelante y se quedó así, nada más mirándolo así, mientras huía. Y la madre se quedó ahí, esperando que la fiera rapaz la devorara, por dejar escapar a su hijo. Justamente eso fue lo que hizo Dios. Vino Él mismo para que tú y yo escapáramos de la muerte. Miren, lo contrario de lo que la gente está haciendo, por no querer creer lo que Jesús dijo. Porque Felipe le preguntó, le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, ya. Muéstranos al Padre y nos basta. Juan 14. Pero Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y tú no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Hoy esa misma palabra tiene que repetírsela a Jesús a millones de personas que están creyendo que Dios es un Padre indolente y mala fe, que mandó a su tierno hijo a que se lo coman los leones y él se quedó allá segurito, allá tranquilo, en el calorcito, en la seguridad. Es Satanás quien ha inducido eso para dañar el carácter de Dios, porque nosotros nos hacemos semejantes a aquello que amamos, como dice la Escritura. Somos semejantes a aquello que amamos, y si nos vamos tras la vanidad, nos vamos a hacer vanos y fatuos. Y el que adora a un Dios que tiene la cachaza de enviar a otro que no sea él mismo. Me gusta un pensamiento que dijo alguien, no recuerdo. Dice que Dios no tuvo el cielo como lugar deseable mientras sus hijos estuvieran en peligro. Mientras sus hijos estuvieran en peligro, Él no vio el cielo como un lugar deseable. Él quería estar donde estaban sus hijos en peligro. Y aquí vino, y dio la pelea por nosotros. El mismo Dios vendrá y nos salvará. Yo mismo iré. Como dice en Isaías, mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día por esta causa, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré con vosotros. Yo mismo que hablo, estaré con ustedes. Bendito sea el nombre de Dios. El que vino fue el Cristo. Ese Cristo, el que vino, es Dios mismo, el Hijo, lo que es Dios. Entendamos, nosotros, si el Señor viene con la misma naturaleza divina, así, no en carne, sino en la misma naturaleza divina, no lo podemos soportar.
no podemos verle. No es luz que estos ojos puedan ver, es superior a nuestras percepciones, a nuestros sentidos. Dios tuvo que bajarse y ponerse visible para estos ojos. ¿Qué cuentas son este aparato ocular con conos y bastones, como dicen unas células que hay allí, que pueden percibir la luz? La luz simplemente son las vibraciones. Cuando la luz da sobre un objeto, de allá se devuelve para nosotros, chocan sobre un objeto y traen a nosotros rayos modificados que trae información de formas y colores, y eso llega aquí y lo recibe este aparato ocular, unas células que hay allí, y esa impresión que le deja lo convierte en un impulso electroquímico, por así decirlo, sí, electroquímico, y llega a nuestro cerebro ese impulso, y allí es que se interpreta. Pero lo que está viendo es algo atómico, parte de la realidad atómica. Yo no sé hablar de estas cosas, de esas cosas científicas, pero entendamos que es un reflejo material, un reflejo de un material, de cómo la luz incide sobre una superficie, y cuando choca ya, lo que viene es simple óptica de objetos, de cosas materiales compuestas por átomos. ¿Cómo queremos nosotros con este aparato ocular percibir una realidad más grandiosa? Dice el Señor que por Él fueron creadas las cosas visibles e invisibles. Hay cosas de Dios que son invisibles y existen y están creadas. Nosotros queremos creer solo en lo que podemos ver. Y entonces no queremos creer las cosas invisibles, porque hay cosas invisibles en Él. Y Él, que es el invisible, se hizo visible. Por eso dice la Biblia, Él es la imagen, hablando de Jesús, del Cristo, del Mesías, Él es la imagen del Dios invisible. Se habla de Moisés, que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él nos lo dio a conocer. El que me ha visto a mí, dice el Señor, ha visto al Padre. Él vino para que conociéramos al Padre. Entendamos, es una guerra de imágenes, porque Satanás está proyectando una imagen falsa del Padre. Lo que está proyectando es que el Padre es precisamente un Padre que no es amoroso, que envía a una criatura para que sufra, y Él no se expone, Él se queda segurito allá. Y ese no es el Dios de la Biblia. El Dios que nos vino a mostrar, que vino Jesús a mostrarnos, es el Dios que se sacrifica, el Dios que nos lava los pies, el Dios que se puso ahí, se arriesgó con sus criaturas, vino, salvó a sus criaturas, pagó por ellas, y para que le conociéramos, hizo todo este sacrificio. Llegó a la muerte solamente para que tú y yo nos formáramos el concepto correcto sobre Él. Porque conocerle es tener vida eterna. Si nosotros conocemos a Dios, tenemos vida eterna, porque eso fue lo que Él dijo, esta es la vida eterna. Y por eso dice en el mismo Juan 17, yo he manifestado tu nombre. Y dice, he acabado la obra que me diste para hacer, la misión que me asignaste. He mostrado tu nombre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, a la gente que tú me pusiste, me entregaste en mi mano. Y habla con su Padre. Misterio, misterio. De modo que no queramos un Dios que nosotros podamos desarmar y articular y nosotros cuadricular y meterlo y someterlo a una fórmula. Él es así, él es asado, ya, y saber sus límites. No le pongamos esos límites a Dios. Él es eterno, Él es inmenso, Él está más allá. Él vino, Él mismo fue el que vino y nos salvó, como dice la Escritura. Que conozcamos a ese Dios amoroso, que conozcamos a ese Dios compasivo, que no solamente vino a estar con nosotros, sino que está con nosotros. Vive Jehová, ante cuya presencia estamos. Y Él nos dijo, no los dejaré huérfanos, vendré
a vosotros. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De modo que ese reino de Dios está ya con nosotros, en el sentido de que ya podemos tener a Dios con nosotros aquí y ahora y comenzar a vivir el reino desde aquí, porque el reino de Dios es tenerlo con nosotros. Recibámoslo, lo tenemos aquí. Esta cosita más, que siempre, desde unos muchachos en la fe, comenzamos hace mucho tiempo en el Evangelio, y nosotros entre los muchachos a veces hablando, dejábamos correr la imaginación y nos preguntábamos una hipótesis rarísima. ¿Y si el Hijo hubiera fallado? ¿Y si Satanás hubiese podido vencer al Hijo? ¿Qué hubiera pasado? ¡Wow! Tremenda pregunta. Y nos debatíamos en eso. Y decían algunos, así, campantemente decían, no, si Cristo hubiera fallado, si el Hijo hubiera fallado, ahí hubiera tenido que venir el mismo Dios y bajar a echar la pelea. El mismo Dios hubiera tenido que bajar a echar la pelea. Y yo quiero decir esto para gloria de Dios. El Señor me dio una luz ahí, una lucecita ahí. Y yo le dije a la persona que dijo eso delante de mí, yo le dije, mira, justamente eso fue lo que pasó. Eso que tú dices que va a pasar si el Cristo falla, si el enviado falla, eso que tú dices que podía pasar, que iba a tener que venir el mismo Dios, eso fue lo que ocurrió y quizás no nos hemos dado cuenta. Ese Adán fue que Dios lo envió a glorificar el nombre de Dios, a mostrar su carácter, a vindicar el nombre de Dios. A eso fue que vino, para eso lo creó, para gloria de Dios, para que fuera testigo de Dios. Y fue engañado y fue vencido. Entonces dijo Dios, yo mismo iré y lo salvaré. Eso que temía mucha gente. Ay, si fallaba Cristo. Miren, cuando el Señor envió a su Hijo, no quedó con nada que le faltara por dar. Se vació los bolsillos, se lo vació todo. Vació el arca suya. Podemos decir arca dos veces. Las arcas de su tesoro y también el arca que había en el santuario. Vació todo. En el cielo no quedó nada sin dar. El Señor dio todo lo que tenía, sacudió los tesoros del cielo y soltó todo. Lo que vino aquí, lo que tuvo aquí con nosotros, fue el don más grande que podía dar el Señor. Lo dio todo. Al dar a su Hijo, se dio a sí mismo y el cielo mismo se entregó. Lo que aquí estuvo en juego es de una seriedad, de una solemnidad, que nosotros no tenemos mente con qué alcanzar eso. No podemos. Yo sé que yo no alcanzo. Yo no sé ni el tamaño que tiene el universo, ni lo saben los científicos. El tamañazo que tiene el universo, que ahora este último microscopio, el más poderoso, el James Webb, más poderoso que el Monte Palomar, que era en su tiempo lo mejor que había, y después vino, ¿cuál fue? El Hubble, el más poderoso, y ahora viene ya el Hubble era una cosa tremenda, y ve 150 veces más poderoso que el Hubble. James Webb, lo que ve, y aún esos últimos puntitos, cosas que antes ni se divisaban, ahora ve mucho para allá. Y lo que se alcanza a ver es que todavía hay más, que si hubiera más potencia se pudiera ver, y se sabe que el universo es infinito. Cosas que no se pueden ver y sabemos que existen, que están ahí, y no la podemos ver. ¿Qué fue lo que se jugó aquí en este pequeño planeta? ¿Qué fue lo que se jugó? Por eso es que el privilegio que nosotros tenemos como seres nacidos aquí, de ser testigos de Dios, como dice Isaías 43, para gloria mía los crié, los formé y los hice. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios, que no hay más, que yo soy el único Salvador, como dice Isaías 43. Vosotros sois testigos míos de eso. Demos gloria a Dios y aprovechemos ese privilegio que tenemos ante todo el infinito universo, tantas criaturas, tantos mundos,
de perfección y de gloria que hay en el vasto universo. Y nosotros fuimos elegidos para ser carne de la carne, hueso de los huesos, sangre de la sangre, del Dios hecho carne, familia de Dios, hechos uno con Dios, al punto tal que cuando el Señor se le mostró a Abraham en Génesis 15 ahí, que le dijo, sal afuera, y lo sacó fuera y dijo, mira al cielo y cuenta las estrellas si tú puedes. Le dijo, así será tu simiente. Y Pablo en Gálatas 3:16 declara subraya bien, que cuando le dijo, así será tu simiente, aclara muy bien que lo dijo en singular, que no dijo, así será tus simientes, así serán tus descendientes, o así serán tus simientes, sino que dijo, así será tu descendiente, así será tu simiente. Y cuando miró, infinito, como las estrellas que el James Webb no alcanza, así serán tus descendientes o tu descendiente. Y uno se pregunta, Dios, ¿cuántos es? ¿2, 3, 5, 4, 3, 2, 1, ¿cuántos? ¿1000, 1.000.000? Infinito, porque Él ahora se hará también, se ha querido hacer carne en nosotros, en el gran misterio. El gran misterio nos abarca y nos envuelve a nosotros, y Dios ahora nos quiere hacer uno con Él. Nos va a meter dentro de ese misterio de la piedad, nos va a incluir a nosotros. Y a través de Cristo, su Hijo, Él se hizo carne para hacer carne con nosotros, barro con nosotros. Y ahora nosotros vamos a ser parte de la naturaleza divina. Tendremos un sitial especial por toda la eternidad, entre toda la creación. No sabemos el privilegio grande al que Dios nos está llamando. Tú aquí, que quizás nadie te valora, no somos ni siquiera como aquí, la gente sabe la vanidad y la hinchazón, la espuma de la hinchazón de los artistas, de los grandes líderes, que ustedes ven que están, yo veo a veces estos presidentes, esta gente de naciones poderosas, debatiéndose que por los recursos naturales y por esto, y yo veo que son hombres de 60, 70, 80 años. Digo, ¿qué tú vas a vivir más? ¿Qué tú le pides a la vida? ¿Qué es lo que quieres? Te vas a morir. Pero tú y yo tenemos la oportunidad de creer en el Señor, de seguirle, de buscarle, de participar en su reino eterno y vivir con Él por toda la eternidad. Que el Señor nos bendiga rica y abundantemente.